Hola, ¿qué tal? Ya estamos en este Facebook Live sobre bosques comestibles, sobre las preguntas que me hicieron sobre qué sembrar, ¿no? Me preguntaron de la Ciudad de México, de Monterrey, ya no me acuerdo de qué otro lugar. Y que bueno, se subió un video de cómo se diseña el bosque comestible, pero me dijeron que se lo podía decir con manzanitas, digamos. Entonces, pues vamos a contestar lo primero, ahí está en el video, esta imagen en donde es una tabla para que ustedes sepan al cual clima pertenecen. Entonces me preguntan, yo sé que lo que quieren es, para el Distrito Federal siembra manzanas, para Michoacán siembra aguacates, para no sé, no, esa es la respuesta que quieren. No, pero no, yo aquí lo que les voy a decir es cómo, ¿no? Para que ustedes tengan una ventana más grande, ¿no? Omnísperos, ¿no? En la Ciudad de México. La verdad es que el clima de la Ciudad de México es muy, muy, muy noble. Digo, por algo es que ahí se asentó, ¿no? La cuna de la civilización. Pero bueno, esta tabla son los climas que hay en México. Aunque pues a lo mejor el muy, muy frío no haya, ¿no? O el muy seco haya pocos lugares. Pero bueno, el caso es que ustedes ahí viene cuánto llueve en el año, ¿no? En general, es una tabla muy general, puede haber microclimas en cada lugar. La altitud, si hay heladas, la altitud, precipitación, promedio de heladas. Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenas noches. Y bueno, más o menos la vegetación que hay por ahí, ¿ok? Entonces, dependiendo de eso, ustedes ubican su terreno. Entonces, la Ciudad de México, no sé, 2000, la verdad es que no me lo sé. O sea, yo sé lo de acá de Atlisco, que estamos a 1800. Hola, ¿qué tal, Salagui? Aquí contestando. Cualquier cosa de bosques o de lo que quieran me pueden ir preguntando. Ahorita voy a preguntar estas dos cosas de cómo decido qué árboles, en este caso frutales, sembrar o productivos. Y la otra es cómo lo diseñamos. Saludos a Coatzacoalcos. Entonces, ustedes se ubican en esa tabla y entonces ahora ya saben que ustedes son, es que está muy chiquito aquí zona tropical húmeda, zona tropical subhúmeda, templado húmedo, templado subhúmedo, seco o muy seco. ¿Ok? Y entonces ya en los libros, en los catálogos, inclusive en el catálogo de las cañadas, en el catálogo de Granja Tequio, ahí nosotros les decimos para qué zonas son los árboles. Obviamente los que tenemos en Granja Tequio pues son árboles de este clima, porque si yo quisiera tener cacao, pues no puedo. Si ustedes se van a Tabasco, a ciertas zonas de Chiapas, pues, hola Ana, un gustazo. Dudas sobre estanques, aprovecha. Este, pues obviamente van a reproducir otras plantas, ¿no? Si nos vamos a la zona de Morelos más seca, más calurosa, pero más seca, pues ahí se les va a dar bien bonito ciertas plantas y no otras, ¿no? Eso es lógico, ¿no? O sea, obviamente ustedes vayan a viveros del clima en el que ustedes están, ¿no? Pero de manera general es eso. Ustedes lo primero que tienen que hacer es conocer, primer paso es clima, observar, saber en dónde están, ¿no? Es lo primero que deberíamos de estar presentes, ¿no? Entonces, saber a qué altitud vivo, cuánto llueve al año, hay heladas o no hay heladas, eh, qué, qué más. Bueno, o sea, características de su clima, para entonces yo saber, mira, pues yo soy templado subhúmedo o templado húmedo. Entonces, ¿qué plantas sembrar? Pues las de ese clima. Ustedes pueden tener otros tipos de plantas, pero vamos a gastar mucha energía
recursos, tiempo para sostener las plantas que no son del lugar, ¿ok? Entonces, con la permacultura se amplía muchísimo. Nosotros tenemos, imagínense, 100 frutales diferentes. Nosotros tenemos desde nogales hasta mangos, ¿no? Pero es porque hemos trabajado mucho los microorganismos del suelo, porque hemos trabajado mucho la materia orgánica, porque hemos trabajado mucho la remineralización, entonces sí se puede. Pero de entrada, pues hay que sembrar los árboles que están más acostumbrados a ese clima, que no necesitan todo el apapacho que necesitaría un sistema con goteo y demás, ¿sale? Para que nosotros podamos tener un bosque lo más rápido posible, pero que él solito se sostenga, que nosotros no lo estemos tener que estar sosteniendo, ¿ok? Entonces, ¿qué plantas sembrar? ¿Qué árboles? ¿Qué frutales? Que no solamente son frutales, pueden ser maderables, pueden ser para fibras, pueden ser medicinales, pueden ser para hacer aceites esenciales, pueden ser para tinturas. Un buen rato del curso de bosques comestibles nosotros se lo damos a todo lo que podemos obtener del bosque, ¿no? De hecho, pues hay todavía y había muchas tribus que vivían completamente del bosque, ¿no? Y de hecho eso es lo natural y eso es lo normal, o sería lo normal dentro de lo natural, ¿ok? Entonces, no es sembrar un manzano o un mango, sino muchos otros tipos de plantas, ¿ok? Entonces, ahí está contestada la primera pregunta. Tú necesitas saber qué clima y entonces, dependiendo de ese clima, son los frutales. Yo sé que esta respuesta pues hace que ustedes tengan que investigar qué clima están y hace que ustedes tengan que investigar esa planta que quieren colocar si cuadra con el lugar en el que están. Pero acuérdense que se trata de que nosotros somos nuestra propia guerra, nosotros somos nuestra propia medicina y no seguir como, ay, pues ya me dieron esta receta y la aplico, ¿no? Sino el saber por qué. ¿Ok? Bueno, entonces ahí está contestada la primera, que sembrar. Obviamente, pues vean los viveros de la zona, vean los lugares, si es que hay todavía naturaleza en la zona y qué es lo que hay, ¿no? Y eso es lo que más fácil se les va a dar. Ahora, la otra pregunta. La otra pregunta es cómo sembrar. Entonces, para eso traje cosas de maqueta. Voy a quitar ya esto. Quitar, ok. Entonces, ¿cómo diseñamos nosotros nuestros bosques? ¿Ok? Entonces, esta maqueta la usé la otra vez para explicar cómo hacemos el diseño general de, de agua. Y entonces, acuérdense, el primer punto es clima, ya lo vimos, necesito saber cuál es mi clima para ver cuáles son los árboles que se dan ahí. Luego, clima, topografía, por lo tanto, diseño agua, tengo caminos y tengo árboles, ¿ok? Y ese es el esqueleto básico de un buen proyecto de permacultura, ¿ok? ¿Sale? Dentro de un bosque comestible podemos tener 7 estratos, 7, 7 estratos. Vamos de abajo para arriba. Y lo vemos nosotros como el bosque guacamole. ¿Qué cosas se necesitan para un guacamole? Entonces, desde abajo de la tierra un bulbo, una cebolla, un cubresuelos, ¿no? A lo mejor creo que es cilantro o perejil, una hierba, ¿no? Un arbusto, a lo mejor chile, un árbol chico, el limón, un árbol grande, el aguacate y una enredadera, el tomate o el jitomate. Tomate. ¿Ok? Ahí tenemos 7 estratos. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que vamos a intentar, o digamos, lo que sería llegar a un bosque comestible bien establecido, es que yo tuviera camotes, que mi cubresuelo sea productivo, eh, que las hierbas sean productivas, ¿no? Que el arbusto sea productivo, que el árbol chico, el árbol grande, ¿ok?
¿Sale? Entonces ahí está fácil con el guacamole, bosque guacamole, el árbol grande, el aguacate, el árbol chico, el limón, el arbusto, el chile, luego hierbas, puede ser el cilantro, bulbo, la cebolla y un cubresuelos, pues no sé, algo que sirva para el guacamole que sea cubresuelos, no, no lo sé, pero bueno, no sé. Ahí podríamos tener cacahuate forrajero o no sé. ¿Ok? Pero la idea es que estos 7 estratos sean productivos. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes qué tendrían que buscar? A ver, ¿qué árbol grandote se da en mi zona? ¿Qué árbol mediano se da en mi zona? ¿Qué enredadera se da en mi zona? ¿Qué bulbo se da en mi zona? ¿Sí? ¿Ok? Pero podrían ser no solo 7, podrían ser 9 si tomamos en cuenta los emergentes, ¿no? Un árbol como un tipo palmera. En nuestro caso tenemos el cedro rosado, pero también los dátiles, aunque el dátil crece muy, 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 muy lento. Y hongos, ¿sale? Entonces, en vez de tener 7 estratos, podríamos tener 9, ¿ok? ¿Sale? Entonces, con eso yo diseño, ¿ok? Ahora, como diseñar 7 cosas está cañón, les voy a decir cómo lo hacemos en Granja Tequio, pero pensando que estamos haciendo todo un diseño de un proyecto, de un terreno, en donde yo ya hice diseño de agua y tengo una zanja, ¿ok? Y entonces a lo largo de esa zanja pongo los árboles, ¿ok? Entonces, para hacerlo esto no tan complicado, vamos a, y para comenzar, para que ustedes comiencen a caminar hacia el diseño, vamos a obtener un árbol grande, un árbol mediano y un árbol chico, ¿ok? En vez de tener bulbo, cubresuelo, vamos a pensar en 3 árboles de diferente tamaño, ¿ok? Y de hecho esto es parte del taller que hacemos en el curso de bosques comestibles, que va a ser el 13 a 15 de junio, ¿sale? O sea, ya de este final que sigue ya tenemos este curso que es bien bonito. A mí es el que más me emociona porque siento que es el que más nos ayuda a recordar, a regresar al corazón, a conectar con nuestro hábitat natural, que son los bosques, o que es ese paraíso que por ahí dicen que nos sacaron o nos sacamos. ¿Ok? Entonces, yo hago una lista de árboles grandes, de árboles medianos y de árboles chicos, dependiendo del clima, ¿no? Por ejemplo, en una zona tropical, pues podría ser un mango grandotote, ¿no? Pero a lo mejor en otros lugares, con una copa 8 o 10, ¿no? De copa, o sea, de diámetro, ¿ok? Son círculos. Por eso acá también tenemos círculos. ¿Dónde están? Nosotros trabajamos con circulitos, todo eso lo hacemos en el curso. Miren, aquí están los circulitos, ¿no? Que representan vistos desde arriba los árboles. Eso lo hacemos en el curso. Esto es parte de lo que dejan sus compañeros que vienen a los cursos. ¿Ok? Pero aquí con bolitas yo creo que va a estar más fácil. ¿Ok? Entonces yo tengo un árbol grande. Vamos a poner, típico de lo que hacemos en Granja Tequio, un aguacate, un limón y una guayaba Catley. ¿Ok? Pero en grandes pueden ser más, no solamente aguacate, ¿no? Podría ser mezquite, podría ser eh, este zapote blanco, hay muchos, ¿no? Y en medianos, limón, a lo mejor plátano, lichi, y en chicos, pues guayaba Catley o arándano, aunque no se da muy bien, o papaya, a lo mejor, aunque también esa puede crecer, ¿no? Porque una cosa es vistas por arriba y otra cosa es vista de ladito. Pero
vamos a hacerlo de manera que no sea tan complicado y ustedes digan, no, espérenme. ¿Ok? Y aparte es un video que quiero que no tarde mucho. ¿Ok? Entonces, ahora lo importante es el norte y el sur. De hecho, apenas vi un video de un permacultor y decía, no se empieza a diseñar por la entrada a tu terreno, sino se empieza a diseñar por él decía por el norte porque estaba allá en Argentina, nosotros acá en México diríamos se empieza a diseñar por el sur. ¿Por qué por el sur? Porque pues el sol es el que va a hacer que crezcan estas plantas. Obviamente antes ya tuvimos que haber fertilizado el suelo y por eso es que nosotros antes tenemos el curso de regeneración de suelos. Entonces, voy a hacerlo así muy sencillito para que se entienda. Este es el sol, o sea, allá es el sur. Entonces, nosotros vamos a colocar los árboles así. El más chiquito hacia el sur, el mediano atrás y el más grande atrás. Porque si yo lo siembro así, pues obviamente este le da sombra a este, no va a crecer, este le da sombra a este y no va a crecer. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces, fíjense, acuérdense que ahí hay un chorro de información en la página de Granja Tequio, en www.granjatequio.com.mx y en YouTube. Y ahí está todo esto, cómo lo instalamos, cómo los ponemos, cómo los diseñamos, cómo lo estamos sembrando. Hay muchísima información, es cosa que ustedes quieran aprender para accionar. Acuérdense que la cosa es que ustedes vayan y siembren, no que aprendan a cómo se hace, sino que sucedan las cosas. Porque si no, en la realidad no van a suceder las cosas y nos quedamos en el demente. A ver, dice, buenas noches, árbol, mi granada, manzana, durazno, árbol chico, papaya, en mi zona de Tlaxcala, arbusto, zarzamora. Ajá, muy bien. Aunque zarzamora es como enredadera, no tanto como arbusto, pero sí, o sea, tú puedes diseñar de esa manera. Muy bien. ¿A poco se te da la papaya junto con la granada? Bueno, no sé, se me hace como un clima, depende de qué zona de Tlaxcala, pero bueno, pero si no, por ejemplo, un membrillo, ¿no? Que crece lento, a lo mejor te quedaría, o, igual la guayaba catle, o una, mira, lo bueno de las manzanas, el durazno, bueno, sobre todo las manzanas, el tejocote, la guayaba, es que se pueden podar, entonces tú los puedes dejar del tamaño que tú quieras, nada más que tú tienes que entonces saber que tienes que estar pode y pode y pode. Entre más grande tu proyecto, pues que no tengas que podar tanto porque si no, cuando vas a gastar mucho de tu energía. Entre más chiquito tu proyecto, puedes hacerlo más intensivo, más chiquito y más de poda. Entre más pequeño tu proyecto, más produce por metro cuadrado. Entre más grande tu proyecto, menos produce por metro cuadrado. Pero como está grande, produce más, no sé si me explico. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, la cosa es que ustedes coloquen. Ay, voy a quitar el este. Ahí está. ¿Sale? Yo generalmente hago esto. Si este es el norte, sur, este, oeste. Entonces, el mejor sol es el del sur, el segundo mejor sol es el del poniente. Ay, Dios. ¿Cómo le hago? El de por acá. Sur, poniente. ¿Ok? Entonces, yo generalmente hago esto. ¿Sí? Pongo el árbol más pequeño viendo hacia el sur poniente, el árbol mediano viendo hacia el sur oriente y acá el árbol grande. ¿Ok? A ver, no tiene que ser así. Ustedes pueden tener nada más estos dos, o pueden tener nada más estos dos, o pueden tener nada más estos dos, o pueden tener dos grandes así. ¿Sí? A esto es lo que yo le llamo patrón. ¿Sí? O sea,
No es que sea 1, 1, 1. Eso ¿qué lo determina? Los árboles que yo quiero, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quiero muchos árboles de copa grande, pues entonces yo voy a tener que buscar un diseño en el cual quepan muchos árboles de copa grande y a lo mejor así, ¿no? Y uno mediano y uno chico. ¿Sale? Ya, ese es diseñar. Acuérdense que lo que hace un permacultor es diseñar. ¿Sale? Yo hago el ejemplo de 1, 1, 1, pues para tener uno de cada uno. Pero el diseño es, o puedes, por ejemplo, ahorita acabo de subir un proyecto que estoy haciendo y hay una zona en donde son puros pequeños. ¿Por qué? Porque son los que van adelante de las hortalizas. Entonces, así como yo no quiero que los árboles le den sombra, se den sombra entre ellos, ya en un proyecto más grande yo no quiero que los árboles le den sombra a las hortalizas. Las hortalizas es zona 1, ¿sí? Que es la zona más productiva, ¿sí? Más importante, porque ahí es donde vamos a sembrar las lechugas, hierbas, y no tomillo, orégano, etcétera, ¿no? O las cosas de test, ¿ok? Entonces, bueno, me estoy ampliando, espero que no se me hagan bolas, ¿ok? Entonces, yo propongo árbol grande, árbol mediano y árbol chico, pero puede ser nada más árbol grande y árbol mediano, ¿sale? Y siémbrenlos de manera que les dé los rayos del sol a todos los árboles, que no vaya a ser que el árbol grandote le quite sol al árbol chico. ¿Ok? ¿Sí? De hecho, por eso en los otros videos dije, ahí se puede ver con un calentador solar. El calentador solar tiene que tener cierta inclinación y cierta orientación, obviamente viendo hacia el sol, para que funcione. Igual, tú vas a diseñar tu bosque de manera que esto parezca un calentador solar hacia el sur para que todas las plantas reciban la energía del sol. Yo sé que cuando siembras, pues no va a estar del tamaño que debe de ser. Eso va a tardar, depende, ¿no? Va a tardar, pero tú diseñas pensando que tus árboles ya tienen el tamaño de copa de 5 metros o copa de 3 o lo que sea, ¿sí? Tú así los siembras, ¿ok? Cuando apenas los siembras, pues están chiquitos, depende de cómo los compres, y va a haber espacio entre los árboles, ¿ok? Y ahí está la segunda parte del diseño de bosques comestibles. La primera es los productivos, que ya les dije, no es que sean frutales, pueden ser maderables, fibras, aceites esenciales, medicinales, bla, 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 bla. ¿Ok? Y ahora vamos a la segunda parte, pero antes voy a ver qué me dicen aquí. Si elijo solo árboles medianos y chicos, ¿cuál sería la distancia entre ellos? Pues de qué tamaño es la copa de ese árbol. Es lo que les digo, un árbol grande en Veracruz, 8 metros, un mango. Un árbol grande aquí en Gran Jatequio, pon tú la granada. La granada yo la pongo como mediano porque lo podo. Pero un aguacate, que es más, también se poda, pero no tanto, o un zapote, o un mezquite, aunque tarda en crecer, pues a lo mejor acá mi árbol grande es de 5 metros, o de 4 metros, depende. O una jaca, ¿no? Una jaca. La jaca, no, copa 4 o copa 5, ¿ok? Es diferente a un mango en Veracruz, que puede ser de copa de 10 metros, ¿sí? ¿Liz? ¿Ok? Entonces, el tamaño de la copa, del diámetro, pues es de cómo sean los árboles allá en donde tú estás, ¿ok? Pensando que ya está grande. Yo sé que cuando los siembras están chiquitos, pero tú vas a diseñar, tú vas a poner la distancia entre ellos según pensando en que ya están grandes, ¿ok? Porque ahorita vamos a rellenar los espacios entre ellos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, vamos a poner el tuyo. Grande es una manzana, el mediano vamos a poner un membrillo, y entonces la manzana copa 4, el membrillo copa 3. Entonces, ¿qué distancia va a haber del hoyo de la manzana al membrillo? Pues radio 2, radio 1,50, va a haber 3,50
de distancia entre este y este. ¿Ok? ¿Qué tal? Soy mago, se pegó. ¿Sí? ¿Sí? Del centro de este acá hay 350, porque aquí hay 2 y 1,50. ¿Ok? Sale. Ahora, ya lo sembramos, pero están chiquitos cuando los sembramos, no son arbolones. ¿Ok? Entonces va la segunda parte. La segunda parte del diseño es funciones. Hay 5 funciones que debemos de intentar cubrir. Así como hay que buscar, porque esto es una parte, faltan cubresuelos, bulbos, etcétera, ¿no? Pero para despacito y para que no se agobien, nada más piensen en 2 o 3 árboles, grande, mediano, chico y ya. ¿Ok? Entonces, funciones. Las funciones son biomasa, o sea, plantas que crezcan rápido. Luego, fijadoras de nitrógeno. Lo que más come las plantas son nitrógeno. De hecho, lo que más respiramos nosotros también es nitrógeno. ¿Ok? Entonces vamos a buscar plantas que fijen nitrógeno en el suelo. Luego, plantas que hagan flores tipo margarita. ¿Ok? Luego, cubresuelos y acumulador dinámico. ¿Ok? Esas son las 5 funciones. Biomasa, leguminosa, fijadora de nitrógeno, flor tipo margarita, acumulador dinámico, cubresuelo. ¿Ok? Tenemos que cubrir esas 5 funciones. ¿Ok? A ver, ¿qué dice aquí? Conviene contemplar vegetación que dé en el diseño, pero solo de momento, que dé en el diseño. Ayude a dar media sombra en climas calurosos y que proteja en primera etapa a plantas aún babies prinzales. Bueno, medio entiendo, pero creo que hay climas. Hay un video de Geoff Lawton que se llama Green in the Desert, pero es ¿en dónde es? Jordania, ¿ok? Búsquenlo, Green in the Desert de Geoff Lawton. Y bueno, es un clima súper, súper, súper caluroso. Y entonces él siembra plantas muy guerreras, muy aguantadoras, justo para hacer sombra para que atrás sembremos, ¿no? Pero estamos hablando pues, de desiertos, tal cual, ¿ok? Entonces, más que contemplar vegetación para que dé sombra, yo diría, vamos a contemplar, y por eso, ahorita, bueno, ahorita ya empezó a llover, pero que he estado subiendo videos de esta temporada de secas, que está bien canija la cosa, y aún así hay plantas vivas, inclusive verdes en el campo o en los bosques, si es que hay bosques todavía. Esos son los guerreros. Entonces yo te diría, Edelín, eso siembra, ¿sí? Eso siembra. Esos árboles que aguantan las condiciones más canijas, por ejemplo, acá tenemos el cazaguate, la jarilla, la tronadora, ¿sí? A lo mejor el guaje, bueno, los huizaches, hay varias y muchas de esas son fijadoras de nitrógeno, o sea, que hacen como frijolito, ¿sí? Y de espinas, ¿no? O como les llaman, acacias, ¿no? Hay muchas acacias. El huizache es el típico. A mí no me gusta sembrar huizache por la espina, porque luego a la hora de podar y a la hora de hacer la composta y todo eso, ¿no? Entonces mejor siembro otras cosas, ¿ok? Pero el huizache es típico, ¿no? Es una zona seca. ¿Y cuál es el único árbol que aguanta? El huizache. Hay otros, la jarilla y lo que estoy diciendo, y hay otros que hay una variedad de tabaco, inclusive hasta la higuerilla, esa cosa que nace por todos lados, pues bueno, ahí medio la aceptamos, aunque luego puede ser un problema, ¿no? Con tal de generar materia orgánica, ¿ok? Porque si no tenemos materia orgánica en el terreno, no podemos mejorar nuestro suelo. Entonces, lo que sea es bienvenido para ir generando suelo, ¿ok? ¿Sale? Bueno, entonces regresamos. Voy a borrar aquí. ¿Sale? Entonces,
yo estoy sembrando, yo ya hice mi diseño con uno grande, uno mediano y uno chico, ¿ok? Pero cuando lo siembre, no van a estar así grandotes, van a estar chiquitos, ¿no? Entonces se van a ver medio así. A ver, imaginemos así, ¿ok? Entonces se van a ver medio así. 3 arbolitos ahí chiquitos, separados, porque todavía no tienen el tamaño. ¿Ok? ¿Sí? Sale. Entonces, ¿cuál es mi propuesta o la propuesta de Granja Tequio? Es siembra aquí, siembra un árbol de biomasa por cada árbol y un árbol de leguminosa por cada árbol. Bueno, este es el patrón y esto se repite. O sea, a lo largo de la zanja, ¿no? Estoy haciéndolo muy sintetizado y obviamente no estoy resolviendo todas las posibilidades, pero es para que ustedes vayan comprendiendo cómo se diseña un bosque comestible, ¿sí? Porque un bosque comestible no está hecho obviamente de 3 arbolitos, ¿no? Es mucho más, pero esto es lo que hay que aplicar a todo el diseño, ¿ok? Entonces, por cada árbol productivo, frutal, digamos, uno de biomasa, uno de biomasa, uno de biomasa, y una leguminosa, y una leguminosa, y una leguminosa. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, el de biomasa, nuestro superguerrero de biomasa en Granja Tequio es el gigantón. Es un árbol que podemos llegar a podarlo 4 o 5 veces al año o hasta más si tenemos riego. Vean mis videos ahí en YouTube, en Facebook, pero sobre todo en YouTube, cómo estamos pode y pode y pode los gigantones. Es un árbol, es una planta, bueno, sí es un árbol, es una planta que crece muy rápido, pero que aguanta la poda. Y entonces con este le doy de comer a este, con este le doy de comer a este le da 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 de comer a este, y voy creando lo que preguntó Edelín, ¿no? De ir haciendo como estas sombras o crear y rellenar esos espacios, ¿no? Si se va entendiendo. ¿Ok? ¿Sale? Y conforme van creciendo estos, y ahora sí, ya están del tamaño que yo lo quiero, pues a lo mejor ya desaparecen estos, ¿no? Porque al fin que este ya está grandote y ya tiene raíces suficientes para ser autosuficiente, porque como es arriba, es abajo y ya se sostiene solito. ¿Ok? ¿Sí me expliqué? ¿Ok? Bueno. Y hay una tercera. Yo siempre busco por lo menos colocar estas 3 funciones al hacer mi bosque. La tercera, déjenme buscar otro color. Ahí está, el morado. Por cada árbol, poner un acumulador dinámico. ¿Qué son los acumuladores dinámicos? Son las plantas, porque casi siempre son plantas, no son árboles, que toman minerales del suelo, los suben a las hojas y cuando caen las hojas o tú las tiras, a propósito para generar suelo, remineralizan, ¿ok? Entonces, bueno, en el curso de bosques comestibles les damos una lista de acumuladores dinámicos. Aparte, chequen el catálogo de Granja Tequio, hoy tenemos una lista de todas las plantas acumuladoras dinámicas que tenemos. Nuestra más guerrerita es la consuelda, pero el gigantón también es acumulador dinámico. Tenemos muchas, el ajillo, bueno, casi todas las medicinales son acumuladores dinámicos, por eso son medicinales, porque suben muchos minerales. ¿Ok? Entonces, por cada árbol productivo o frutal, yo pongo uno de biomasa para generar suelo, uno que fija nitrógeno para que les dé de comer nitrógeno a las plantas y un acumulador dinámico
para que remineralice el suelo y por lo tanto esté productivo, ¿sale? Entonces, estos 3 árboles o plantas le están dando de comer, digamos, a este. Y entonces, por eso yo digo, siembra un ecosistema, no un árbol frutal, ¿ok? Porque además, antes de hacer esto, ya hicimos lo de regeneración de suelos, que esa ya es otra historia, que ya fue el curso, ¿no? De aumentar minerales, microorganismos y materia orgánica, ¿ok? Y entonces, por eso es que Granja Tequio tenemos estos arbolones de 20 metros de altura en 12 años. ¿Por qué? Porque hacemos todo esto, desde el diseño de agua, regeneración de suelos y sembrar un ecosistema, no un árbol frutal. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Y bueno, ya para terminar, porque son 5 funciones, ¿se acuerdan? Cubresuelos, si todavía tengo chance de poner un cubresuelos y que ese cubresuelos fije nitrógeno, pues genial, ¿no? Poner trébol, poner cacahuate forrajero o alguna otra planta, depende del clima. Y la otra sería flor tipo margarita. Lo que está genial es que el gigantón tiene flor tipo margarita y además es un acumulador dinámico. Por eso el gigantón es así de nuestros consentidos. De hecho, por ahí ya subí también video, ¿no? A Instagram y a TikTok. Ok, entonces esas son las 5 funciones que hay que buscar llenar. Biomasa, fijador de nitrógeno, acumulador dinámico, cubre suelo y flor tipo margarita. Y entonces ya cumplimos los estratos y las funciones de nuestro bosque comestible. ¡Listo! ¿Alguna pregunta, comentario? Aquí va a quedar este video súper, súper de información útil para que recuperes el paraíso del cual no tendríamos que haber salido y en el cual podemos vivir de manera autosuficiente y sustentable. Es cosa que queramos. ¿Sale? Pregunta, duda, aclaración. ¿Nada? Bueno, pues buenas noches. Y pues ahí los que vean después este video, hagan sus comentarios, preguntas. Y ya saben, tenemos el curso de bosques comestibles. 13 a 15 de junio. Un curso bien, 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 bien bonito. Gracias, Sergio. Gracias, Edelín. Nos vemos y espero les haya servido. Chequen los videos que están en YouTube para que terminen de comprender lo que ahorita les dije.